Patricio. Buenas tardes a todos. Martín hablaba del tratamiento del Trictan Extend, y básicamente basado en la presencia o no de fluido en la retina, intra o subretinal. Ahora, hablaba en dos dimensiones, si hay más extensión del fluido o si hay más espesor del fluido. Y quizás el fluido sea o es la consecuencia de algo que pasa previamente. Y quizás el angio-CT nos permita, más allá de detectar si hay o no hay una membrana neovascular, ver características de la membrana neovascular que nos puedan predecir cuál va a ser la membrana que uno tiene que tratar más agresivo y otra que sea una membrana más benevolente que uno la pueda observar o tener un tratamiento más laxo. Y en base a eso hablar del pronóstico con el paciente. Como sabemos, el angio-CT es una tecnología que usa los glóbulos rojos, el torrente de sanguíneo para crear una imagen. Es un software que reconstruye la imagen de los vasos en función del tránsito de los glóbulos rojos. Y eso nos permite generar imágenes, por supuesto que sin contraste. Ahora, la imagen que nos permite generar es una imagen, la imagen convencional que conocemos, el scan B, pero además el scan C y el ANFAS que se llama, que es ver de frente las distintas capas de la retina y poder viajar en los planos de las profundidades a la retina a distinto nivel e incluso generar cubo en 3 dimensiones. Ahora, lo bueno del angio-CT es, primero que se descubrió que había más de lo que se pensaba en cuanto a la vasculatura de la retina que con la RFG o con la angiofluorescinografía convencional. Cuando uno hace una angiofluorescinografía lo que ve es el plexo superficial y no importa si uno hace foco más anterior o hacia posterior, lo que se sigue viendo es solamente el plexo superficial. En cambio, con el angio-CT, lo primero que se vio es que se puede descubrir, según el formato, la morfología de los ojos, en un plexo superficial, cuáles son los vasos arteriales y cuáles las venas. Por ejemplo, los vasos arteriales tienen un halo negro alrededor, mientras que las venas carecen de ello. Eso por una diferencia de flujo de los capilares venosos de los capilares arteriales. Pero además permite construir y descubrir que había un plexo profundo a nivel de la capa nuclear interna. Entonces, los nuevos estudios ya no diseñan los estudios para probar las drogas en base solamente al espesor de la retina, porque primero se vio que tiene escaso valor, el espesor de la retina, escasa correlación con respecto a la función visual, a la agudeza visual. Y además se está empezando a utilizar la morfología de la membrana y las características de la membrana para en base a eso definir el tratamiento del paciente. Primero que es un estudio que no requiere contraste, tiene menor costo, es más reproducible y nos permite, como dijimos, realizar imágenes en 3 dimensiones y el paciente también lo tolera mejor porque no hay que explicarle todo lo que le explicamos previamente de la fluorescina, no tiene que firmar un formulario de consentimiento informado y da muchísimo mayor detalle de las zonas de no perfusión, ya que no hay la interrupción de la fluoresceína en los casos de exudación concominante con la no perfusión. Y además, por supuesto, nos permite ver la coroides. Las 3 capas de la coroides nos permite analizar la coroides y eso es importante sobre todo en el nuevo acercamiento que se hace acerca de las patologías de la mácula en caso de maculopatía en domo y coridopatía central serosa. Ahora, también sabemos que el angio-CT tiene sus limitaciones. Primero porque una cosa son las imágenes del libro o las imágenes del folleto del equipo y otra cosa es un paciente real con comorbilidades, con Parkinson como son los pacientes añosos, con pérdida de la fijación cuando tienen comprometida la retina central. Entonces el estudio genera artefactos, los artefactos por movimientos, artefactos por opacidad de medios, lo que genera que la calidad de las imágenes, los software tengan que superarse para suplir y poder sortear estos artefactos. No obstante lo cual, las imágenes que se logran, como dijimos, más allá de detectar o no detectar la membrana neovascular, nos permiten además mostrar las características de la membrana neovascular, qué tipo de arborización tienen, si tienen o no tienen loops o anastomosis, cuál es el tronco principal, cuáles son las ramas de la membrana, cuál es el halo que lo rodea, cuál es el flujo de la lesión en comparación con el flujo de la coroides que rodea la membrana neovascular, y además nos permite, como son datos generados por un software, transformar eso en matemática y evaluar superficie, medir las características de la membrana y eso seguirlo a lo largo del tiempo. Por ejemplo,
Sabemos que tenemos de la vieja clasificación una membrana oculta debajo del epitelio pigmentario, medir la superficie de la membrana, o el tipo 2 que está por encima del epitelio pigmentario. Ahora vayamos más allá que la simple presencia de la membrana. Acá podemos ver una membrana previa al tratamiento, una membrana con múltiples conexiones periféricas y múltiples arborizaciones finas, tanto en la periferia de la lesión como en el centro de la lesión. 4 semanas después de la aplicación, estas arborizaciones finas disminuyen, tanto en la periferia como en el centro de la lesión. Y esto nos está hablando de que es una membrana de respuesta al tratamiento, que la membrana respondió al tratamiento, no obstante lo cual, estos loops periféricos están descritos que son membranas que deben ser tratadas más agresivo porque tienen más capacidad de generar fluido intra y subretinal. Además, si uno hace un corte más grande y quiere analizar la membrana por completo, esta misma membrana se puede ver como está rodeado de un halo negro. Primero se creía que esto era un halo de un artefacto, pero en realidad es un halo por una diferencia de flujo porque hay un secuestro del flujo sanguíneo en la membrana, que es las membranas son de mayor flujo que la coriocapilar adyacente, entonces genera una ausencia de flujo periférico. Después del tratamiento, la misma membrana, ese halo desaparece y es más difícil distinguir los límites porque disminuye el flujo dentro de la membrana. Okay. Lo mismo que el tipo de membrana. Al principio la clasificación se basaba pura y exclusivamente en saber si era una membrana de tipo glomerular, una membrana en cabeza de medusa, como se llama, o una CIFAN, y las publicaciones quedaban ahí. No es la morfología de la membrana lo que da el pronóstico o lo que se publicó hasta ahora, sino son las características de esta membrana que tiene conexiones periféricas, como hablábamos antes, loops vasculares, el halo oscuro de la coriocapilar, lo mismo que esta membrana que también tiene estos loops periféricos de conexión y finas arborizaciones. Estas son membranas que aún bajo tratamiento, durante casi 2 años, la membrana sigue creciendo a pesar de que está recibiendo antiangiogénicos y sigue acumulando líquido. Entonces, si uno del angio-CT se toma el tiempo, porque el otro problema del angio-CT es que uno también está acostumbrado a recibirle el informe del OCT convencional, del Spectral Domain, en un PDF o en una foto, en un papel, y es tomar la imagen, imprimirlo y uno ya analiza si hay o no hay fluido. El angio-CT lleva tiempo de análisis, hay que buscar los cortes, hay que buscar las características de la membrana, muchas veces hay que repetir el estudio, hacer el paciente el estudio dilatado y buscar las características que nos permitan predecir la membrana y la verdad que lleva tiempo, demanda tiempo, incluso demanda tiempo fuera del consultorio porque durante el consultorio uno tiene un paciente tras otro y no se puede tomar el tiempo de analizar cada angio-CT que uno hace. Ahora, es interesante ver incluso cómo puede cambiar el patrón de una membrana que tenía una cabeza de medusa, a pesar del tratamiento continuo, genera finas arborizaciones y presenta una recidiva del fluido. Si uno va más allá y los software es lo que están incorporando, generan un análisis del flujo y lo calculan matemáticamente sin que uno tenga que perder demasiado tiempo analizándolo. Esta es una membrana naive de tratamiento y previo al tratamiento uno puede hacer un análisis del flujo y compararlo con el post-tratamiento. Nosotros no vemos demasiada diferencia entre esta membrana y esta, pero sí con análisis de software se ve que disminuye las arborizaciones en esta zona, en esta zona más inmadura de la membrana, y quiere decir que ya a las 48 horas post-tratamiento cambia la vascularización de la retina, a pesar de que el fluido se siga conservando. El fluido no resolvió, a las 48 horas sigue persistiendo el fluido, pero la membrana ya tuvo una respuesta a los antiangiogénicos. Lo mismo que cuando un tratamiento crónico, esta es una membrana pretratamiento, se puede ver las características de la membrana y cómo se convierte en una membrana lo que se llama en una rama u hoja seca que son de escaso flujo y de baja agresividad. Estas son membranas neovasculares por lo general de tipo crónicas que ya llevan muchísimas aplicaciones y esta es la diferencia entre una membrana en un cambio más agudo y esta es una membrana a lo largo de los meses tratándolo de forma continua. Ahora, también es interesante analizar la localización de las membranas y sus características. Una membrana donde se combinen las anastomosis periféricas, que como hablamos son de un pronóstico más agresivo, y de localización subfoveal,
necesitan un tratamiento, por ejemplo, una estrategia Tritan Extend, mucho más agresivo, un tratamiento cada 4 o 6 semanas, a diferencia de una membrana que carezca de estas anastomosis periféricas. Uno puede ser un poco más laxo con el tratamiento. Y mucho más laxo lo permite ser las membranas que están yuxtafobiales, que no se encuentran por debajo de las fobias y tienen los límites netos, pierden la capilarización inmadura y además no tienen loops periféricos. Y para ir finalizando, el angio-CT además permite analizar las drusas. Muchos de nosotros, Patricia hablaba de sacar una foto a un paciente que tiene una drusa, pero es muy difícil de pronosticar si esa drusa se va a convertir en una atrofia geográfica o en una membrana neovascular. Quizá lo que se convierta en membrana vascular, quizá la drusa ya era una drusa vascularizada al momento que nosotros le sacamos la foto. Y una forma de verlo es con el angio-CT. Ahora, si vemos una drusa vascularizada, tampoco sabemos demasiado qué hacer. ¿Por qué? Porque hay drusas que uno descubre de forma en el examen basal y a los 6 meses, sin cambiar demasiado el tamaño, comienzan a exudar, mientras tanto que hay otras drusas vascularizadas que 2 años después siguen sin exudar. Entonces, ¿cómo predecir esto? Todavía no se sabe. ¿Por qué una drusa responde de manera más agresiva y comienza a activarse? ¿Y por qué otra drusa permanece quiescente? Son comportamientos o conductas que todavía no se dilucidaron. Y por último, como mostró Martín, la otra ventaja que tiene el angio-CT es poder seguir lesiones que son asintomáticas, que no tienen actividad clínica y evaluar la progresión a lo largo del tiempo hasta que exuden o se convierta en una atrofia geográfica. Brevemente, para ir terminando, muy probablemente en el futuro próximo el tratamiento sea basado en el angio-CT, en las características de la membrana, en el angio-CTA en particular, y otra tecnología que junto con el angio-CT es el OCT, Swept Source. El angio-CT Swept Source, a diferencia de los OCT que estamos acostumbrados en la práctica diaria, tiene una longitud de onda mayor, por lo cual tiene mayor penetrancia, y esto nos genera la posibilidad de generar estudios también más rápidos. Y Optos, la compañía que creó la imagen de campo amplio, combinó el OCT junto con la imagen de campo amplio, con lo que nos permite obtener, además de imágenes maculares, imágenes de la periferia. Y este, por ejemplo, es un caso que muchas veces uno se pregunta si este paciente tiene una retinosquisis o tiene un desprendimiento de retina plano o no tiene absolutamente nada y es un reflejo del ojo. Haciendo una autofluorescencia uno puede tener una idea si tiene fluido, si hay hiperautofluorescencia o hipoautofluorescencia. Permiso. Y además, si uno incorpora la capacidad de realizar un OCT sobre esa lesión, lo podemos hacer con los OCT que tenemos convencionales, pero hay que dilatar el paciente tiene que mirar a la extrema periferia, hay que tener un operador que sea capaz de hacerlo. La imagen de campo amplio con Swept Source permite ir a escanear la periferia donde querramos en la imagen de campo amplio sin necesidad de tener que dilatar al paciente. Uno puede seleccionar, después de hacer la imagen de retinografía común, la zona donde quiere escanear, y después de escanear, el paciente vuelve a posarse en el aparato, a apoyar el mentón y la frente, y el equipo solo busca el área y hace el raster del OCT. Puede hacer un OCT lineal o puede hacer un OCT en cubo, y uno puede detectar que no, efectivamente había un desprendimiento del neuroepitelio, hay un desprendimiento de retina, y es en un marco de un cuadro de retinosquisis. Además, no solo nos permite analizar, obviamente, la retina y su relación con el epitelio pigmentario, sino la interfase vitreoretinal. Este es un caso de una paciente que había tenido un antecedente de un agujero macular, fue operada y el agujero macular recidivó, y además de la recidiva del agujero macular, en la periferia tenía un agujero con un desprendimiento de retina. Y fíjense cómo esto es de extrema periferia, la relación, cómo se puede ver los restos del vitrio, el flap del agujero y la relación del vitrio y la retina, cómo persiste el vitrio adherido. Uno también puede analizar los TAF. Un paciente, un prequirúrgico, una evaluación de un examen de fondo de ojo normal en un paciente previo a cirugía de cataratas. Uno detecta una lesión y puede seguir cómo está la interfaz vitreoretinal, la condensación vítrea y la lesión, cómo se ve la lesión quística y
el equipo tiene además la capacidad de hacer un follow-up sobre esa misma lesión sin tener que uno resetearlo en el examen futuro. O, por ejemplo, uno realiza una apexia o un desgarro y no sabe si realmente el desgarro tiene o no tiene fluido después de la apexia, si está progresando, es difícil de ver muchas veces en la periferia, y en este caso se pueden ver los cambios del epitelio pigmentario post-pexia, pero aún persiste el fluido subretinal, no solo que persiste, sino que está progresando. Es interesante posterior a los backlinks para ver la persistencia de fluido, como está la indentación correctamente posicionada, aunque el borde anterior, el labio anterior del desgarro todavía persiste con fluido y contracción, y el labio posterior al backlink todavía existe fluido subretinal. Por supuesto, para tumores, o por ejemplo en este caso una corioretinopatía exudativa hemorrágica, cómo se ve la presencia de la membrana neovascular en la periferia, y uno puede continuar su seguimiento con sucesivas imágenes. Gracias.